Bueno, en esta ocasión les hablaremos de un circuito de inductancia mutua. Bueno, aquí tenemos el siguiente circuito. Dice, determina la tensión V0 en el circuito. Tenemos una fuente de 8 de 90 grados. Tenemos una resistencia en el lado primario de 4 ohms. Y tenemos un transformador del lado primario de J8. La inductancia mutua que pasa por esos lados es J1. Y en el otro lado tenemos una inductancia de J5, perdón, y una resistencia de 10 ohms. Bueno, primero que nada, para hallar este circuito y poderlo analizar en el octave, para hacerlo de una manera más fácil, tenemos que analizarlo de la siguiente manera. 8 un voltaje de 8,90 igual a 4 por la resistencia que está pasando por este lado, más 8J de I1 menos J1, porque recordemos que tiene polaridades diferentes y van en sentido opuesto los voltajes, las intensidades que pasan por el lado primario y por el lado secundario, por eso es que tenemos menos J1. Bueno, ahora siguiendo analizando, tenemos 0 volts en el lado secundario, que es igual a menos J1 por la inductancia mutua, que tiene este valor por ese momento, más 10 más 5J, que es esto, la resistencia de 10 más 5J de I2. Teniendo en cuenta esto, ya podemos proceder a meterlo en el octave. Primero que nada, la Z es de las impedancias, que es lo que hemos obtenido anteriormente. 4 más 8J de I1 menos J1 de I2, que aquí lo tenemos. 4 más J por 8, que es igual a J8, menos J, punto y coma, menos J por los dos, más 10 más 5J, 10 más 5J, que son las inductancias, y aquí lo tendríamos en su forma ya puesta. Ahora, para buscar, aquí estaríamos metiendo los voltajes, que son de 8 a 90 grados. Nada más meteríamos el voltaje. En este caso sería el voltaje es igual a 8J, punto y coma, de 0. En el otro lado no hay ningún voltaje independiente, así que metemos 0 y nos quedaría así. Bueno, ahora trataremos de buscar las intensidades que pasan por cada uno de los lados de los transformadores. Aplicando en el octave sería la intensidad es igual a la inversa de la impedancia por el voltaje, y nos daría nuestras corrientes I1 e I2. Aplicaríamos otra fórmula para el voltaje, que sería menos I menos el voltaje menos la intensidad, o sea, menos la intensidad por 2 por 10, para sacar el voltaje V0 que pasa por esta resistencia en imaginario, que sería 7.99 menos 7.99 de menos 0.i, y el valor absoluto de ese voltaje sería 0.80, y para obtener el ángulo de todo esto sería menos 89 grados. Aquí nos estamos dando cuenta en la simulación que sí concuerda. Cabe decir que el circuito tiene una frecuencia de 0.659, que sería por la fórmula de 1 entre 2pi, y para buscar el acoplamiento mutuo tendríamos que tener en cuenta nada más la fórmula del acoplamiento, que sería la K, que es igual a 1 entre la inductancia 1 entre la inductancia 2. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, en ese circuito hablaremos del acoplamiento magnético. Primero que nada, aplicaremos un ejercicio
de acoplamiento magnético. Bueno, en este ejercicio vemos que nos piden tres cosas: hallar el coeficiente de acoplamiento, calcular el voltaje V0, determinar la energía almacenada en los inductores acoplados en T igual a 2 segundos. Bueno, tenemos una fuente de 12 coseno de 4T volts, una resistencia de 2 ohms, una inductancia del lado primario de 4H, una inductancia de acoplamiento mutuo, un acoplamiento mutuo de 1H, un valor de 2H del lado secundario y un cuarto de faradio y una resistencia de 1 ohm, por el cual pasa el voltaje V0. Bueno, primero que nada hay que convertir todo esto para poder analizarlo. Tenemos una fuente de 12 coseno de 4t, así que pondríamos 12 de 0 grados porque no tiene grados la fuente. La resistencia la dejamos tal como está. La inductancia del lado primario vemos que cambia a 16. ¿Por qué? Porque aplicaremos una fórmula que es JWL. No tenemos J, así que aplicaremos WL. En este caso la W sería 4. Entonces 4 por la inductancia de este lado, que sería 4 por 4. 4 por 4 sería 16. Y la bobina del lado secundario, que sería 2 henrios, sería JWL. 2 por 4 sería igual a 8. Aquí la tendríamos. La inductancia que pasa entre las dos, entre el lado primario y el lado secundario, sería J4. ¿Por qué? Porque sería JW por la magnitud. No tenemos J, así que sería W por la magnitud, la 4 por la magnitud, que es 1, así que sería JW por la magnitud, que sería 4 por 1, sería igual a 4, así que eso sería J4. Y nuestro capacitor, que aplicaremos la fórmula de 1 entre JWC, tenemos W y C, así que sería 4 por 1 cuarto, 1 entre 4 por 1 cuarto, y así que sería 1. Esta la dejaremos como un valor de 1J o 1I, como quieran llamarle, y dejaremos la resistencia por la cual pasa V0. Antes que nada, para proceder a analizar todo esto, tendríamos que hacer un simple análisis de malla para proceder a meterlo al octave. Meteríamos la fuente de 12 volts, que este es igual a 2 más 16 de I1 más J4, que sería la inductancia que pasa entre estos dos lados, más J4 de I2, que pasaría a este lado de la malla 2. Y así nos quedaría nuestra primera ecuación. La siguiente ecuación sería 0 volts, porque no hay nada, igual a J4, que es la que está entrando a esta, que sería J4 de I1, más 8J, más 1J, que sería nuestro capacitor, más 1, que sería nuestra resistencia de I2. Bueno, ya teniendo claro nuestras ecuaciones, pasaríamos a meterlo en el octave. Aquí vemos que son las mismas ecuaciones que obtuvimos anteriormente. Sería Z es igual a 2 más 16J, que sería nuestra malla 1. El acoplamiento mutuo, que sería 4J, de 4J porque pasa en la malla 1 y en la malla 2. Aquí lo vemos, sería J4 que pasa en la malla 1 y en la malla 2. La malla 2 sería 8J más 1J más 1. Si nos damos cuenta, son nuestras ecuaciones que obtuvimos al principio. 2 más 16J, 8 más 1J de I1, de 1J más 1. Aquí nos damos cuenta que esta es la malla 1, la malla 2, y este es el acoplamiento magnético mutuo. Bueno, haciendo esto y metiéndolo en el octave, nos da en forma matricial. Aquí meteríamos el voltaje que ya hemos obtenido anteriormente, que son 12 volts. Y aplicaremos la fórmula que es para obtener la intensidad, o sea, nuestra corriente, que sería el inverso de por Z por el voltaje, la Z de nuestra impedancia por el voltaje. Y así obtendríamos nuestras intensidades de corriente, que sería esto, si nos damos cuenta, es la intensidad 1, esta es la intensidad 2. Aquí pasamos la intensidad 1 a polares y la intensidad 2 a polares también. Así que
ahorita les explicaré más o menos cómo lo obtuvimos. Aquí es una fórmula para simplificar el capacitor y la resistencia para buscar el voltaje V0, que ahorita más o menos les explicaré. Eso todavía lo pueden omitir. Bueno, para obtener nuestra magnitud que hemos obtenido en la intensidad 1, aquí la tenemos en imaginario, pero para obtenerlas en forma polar, nuestra magnitud y nuestros grados. Bueno, aplicaríamos el absoluto de I. Esto nos daría nuestra intensidad 1 y nuestra intensidad 2 en magnitud. Aquí, si nos damos cuenta, 0.8 y 0.36, que sería nuestra magnitud 1 y nuestra magnitud 2. Para obtener los ángulos, aquí nada más pondríamos angle de I por 180 entre pi. Esto nos daría nuestros grados, que sería menos 81, y de menos 81 de la intensidad 1 y los grados de la intensidad 2. Damos cuenta, esta es intensidad 1, intensidad 1, intensidad 2 y intensidad 2. No damos cuenta lo mismo, solo que esta es nuestra magnitud y estos son nuestros grados. Bueno, ahora pues aquí tenemos el circuito simulado. Aquí lo vemos y vemos que coinciden nuestros intensidad 1 y nuestra intensidad 2. Nada más es la simulación del circuito. Bueno, lo tercero que nos pide el circuito es lo segundo, perdón, calcular el voltaje V0. ¿Cómo calcularíamos el voltaje V0? El voltaje V0 vemos que está en la intensidad, en la resistencia 1. Aquí nos damos cuenta que tenemos el voltaje 0, pero nos damos cuenta que el capacitor y la resistencia están en paralelo, así que todo lo que pasa por V0 sería lo mismo que pasa por el capacitor, así que simplificaríamos este capacitor y esta resistencia. Aquí aplicaríamos la fórmula de menos I entre 1 menos I, que sería 1 por el capacitor y 1 por la resistencia y menos I por el capacitor. Esto nos daría en forma imaginaria y aquí lo pasaríamos a polar. Aquí tenemos la ecuación que ya estamos explicando. Aquí la tenemos en imaginario y aquí la tenemos en forma polar, que sería esto. Bueno, ya simplificando esto, ahora pasaríamos a obtener el voltaje V0. ¿Cómo tendríamos el voltaje V0? Aplicando la intensidad 2 por la resistencia y el capacitor, todo lo que pasa por la resistencia y el capacitor, que sería nuestro V0. Entonces, la intensidad 2 por el capacitor y la resistencia, que ya habíamos simplificado. Bueno, la intensidad 2 sabemos que tiene un valor de 0.36 de 105 grados que ya habíamos obtenido anteriormente, que sería esto, la intensidad 2, 0.36 de 105 grados, que sería esto, por la resistencia total, que sería 0.707 de 45 grados, y esto nos daría como resultado de V0 sería 0.129 más 0.225 en imaginario. Aquí vemos las ecuaciones. 0.36 de 105 grados, que es la intensidad 1, por la resistencia, que es 0.707 de menos 45 grados. Ese es nuestro valor, si nos damos cuenta. Aquí nada más lo estaríamos comprobando con el octave, que era nuestra fórmula, menos J entre menos 1 menos I, y esto nos daría este valor, que era menos 0.5 menos 0.5I, que vemos que coincide. Meteríamos la intensidad 2, y luego el voltaje V0, que es el que estamos obteniendo aquí, que sería la intensidad 2 por la resistencia, que era esta resistencia total, y obtendríamos el valor de V0, que sería esto, y vemos que coincide. Ahora pasaríamos a encontrar lo siguiente que nos pide el ejercicio, que sería la C, que nos dice: determine la energía almacenada en los inductores acoplados en t igual a 2 segundos. Aquí simplemente lo que se hizo fue, primero que nada, sabemos que tenemos una T de 4T. La fórmula que aplicaríamos sería W, que sería 1 medio
de la inductancia 1 de esta más un medio de la inductancia 2 más la magnitud de la inductancia 1 por la inductancia 2. Aquí sería más o menos dependiendo la polaridad del circuito. En este caso, aquí dice más o menos dependiendo del circuito. Bueno, aplicando la fórmula sería un medio por 4, que sería el inductor 1, la bobina 1, por, en ese caso meteríamos la magnitud que obtuvimos en polar, solo la magnitud, por el coseno. Aquí obtendríamos 8, ¿por qué? Porque tenemos 4 y sabemos que nuestra t es 2, así que 4 por 2 es igual a 8, menos nuestro ángulo en radianes, que ese sería nuestro ángulo en radianes de la intensidad 1, que hemos obtenido anteriormente, al cuadrado. Aplicando la otra fórmula sería más un medio por la inductancia 2 del lado secundario, que sería un medio por 2, más por la magnitud en polar, solo la magnitud de la intensidad 2 por coseno de 8, que les había dicho que es 4 por 2, nos daría 8, más 1.83, que es el ángulo en radianes de nuestra intensidad 2. Y aquí aplicaremos la otra fórmula que dice que es más o menos, en este caso sería menos por la polaridad del circuito. Entonces la magnitud, que es 1, que ya habíamos obtenido que es 1, la magnitud que pasa entre el lado primario y el lado secundario, aquí la meteríamos como menos 1, y aquí si nos damos cuenta es lo mismo que habíamos obtenido en estas ecuaciones de W1 y W2, solo que se multiplican esta por esta y nos daría la W3. Luego de obtener W1, W2 y W3, que son nuestras tres ecuaciones, estas tres se sumarían y obtendríamos 1.64.83. Aquí haríamos la comprobación en octave para que vean que si nos coincide. W1, un medio por 4 por 0.83 coseno de 8 menos 1, que es nuestra intensidad 1, que le han dicho que es la magnitud, que sería aquí sería nuestro ángulo y aquí sería nuestra magnitud de la intensidad 1, nuestra intensidad 2, aquí serían las dos, así que vemos que es lo mismo al cuadrado, la W2, que es esta, al cuadrado, y esta W3, que nada más estaría multiplicando. Y luego, para obtener la energía almacenada en inductores acoplados, se sumarían, que sería la W total, que sería W1 más W2 más W3, y nos daría la W total, que sería la energía almacenada en los inductores acoplados. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión hablaremos del transformador ideal. Cabe decir que es de la materia de circuitos eléctricos 2. Bueno, tenemos para el transformador ideal, tendríamos varias configuraciones y varias fórmulas dependiendo las direcciones de las corrientes y dependiendo de las polaridades de los circuitos. Vemos que ese circuito tiene polaridades iguales, positivo y positivo, pero las corrientes van en la misma dirección y vemos las ecuaciones que tendríamos que aplicar. Aquí, por ejemplo, vemos que el sentido de las corrientes es diferente, una sale y otra entra, así que el sentido de las corrientes es sentidos diferentes. Vemos que al tener ese circuito, las ecuaciones se mantienen en alguna parte, por ejemplo en el voltaje 2 entre voltaje 1 se mantiene, pero al buscar las intensidades cambiaría a negativo. Si nos damos cuenta, son parecidas pero no son iguales. Ahora, cuando tenemos polaridades diferentes, en este caso tenemos menos y más, vemos que el sentido de las corrientes van en sentidos opuestos, y para apoyar los voltajes B2 y B1 nos daría negativo, y para hallar las intensidades 2 entre intensidad 1 nos daría esta ecuación. Pero aquí
vemos que al tener este transformador, vemos que son parecidos pero no son iguales. ¿Por qué? Porque la intensidad, la polaridad es negativa y en este lado es positivo, y la del lado secundario es negativo y en este lado es positivo, así que cambiarían nuestras ecuaciones, a excepción de B2 entre B1, que nos da la misma ecuación, y la intensidad 2 entre intensidad 1, si cambia, en este caso sería negativo. Bueno, teniendo en cuenta esto, pasaríamos a resolver nuestro circuito. Bueno, tenemos este circuito que dice: determina intensidad 1 e intensidad 2 del circuito de la figura 13.106. Tenemos una fuente de 14 con 0 grados en el voltaje y una intensidad 1 que pasa por una resistencia de 10 ohms. Tenemos una polaridad positiva y una polaridad negativa. Tenemos un transformador ideal de 1 a 3. En el lado secundario de la intensidad 2 vemos que tenemos una resistencia de 2. Teniendo en claro esto, tendríamos que identificar la fórmula que necesitaríamos, que ya le había dicho al principio. Si nos damos cuenta, se parecen positivo y negativo, y aplicaríamos estas fórmulas. Nos damos cuenta que hay que tener igual en cuenta la dirección de las corrientes. Bueno, teniendo en claro esto, pues pasaríamos a resolver el circuito. Primero que nada tendríamos que aplicar la fórmula de la impedancia reflejada, que sería la impedancia reflejada es igual a ZL entre el número de vueltas al cuadrado, que sería 2, que sería la impedancia reflejada, entre el número de vueltas, que sería de 1 a 3 al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 entre 1/3, sería 2 entre 1/3 al cuadrado. Esto nos daría como resultado 18 ohms. Aquí vemos el resultado en la calculadora, que sería 2 entre 1/3 al cuadrado, y esto nos da como resultado 18 ohms. Ahora tendríamos que aplicar la fórmula de impedancia de entrada. Tendríamos que aplicar la fórmula de impedancia de entrada, que es igual a ZR más 10. Sería la impedancia reflejada que hemos obtenido anteriormente, que sería 18 ohms más 10 ohms, que esto nos daría como resultado 10 más 18 ohms, que nos daría como resultado 28 ohms, que sería la impedancia de entrada. Ahora, para hallar la intensidad 1 que nos pide el circuito, sería el voltaje entre la impedancia de entrada, sería 14 de 0 grados entre la impedancia de entrada que habíamos obtenido anteriormente, que eran 28 ohms. Haciendo los cálculos nos da 0.5 amperes, que pasarían por la intensidad 1. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Aquí tenemos en calculadora 14 de 0 grados entre 28 ohms, que nos daría un medio, que es igual a 0.5 amperes. Ahora tendríamos que aplicar la fórmula para hallar la intensidad 2, que sería intensidad 2 es igual a menos intensidad 1, que es este resultado, entre n, el número de vueltas. Bueno, en este caso tendríamos que convertir la intensidad 1 a negativo entre el número de vueltas, que sería, para aplicar eso sería menos 0.5 entre 1/3, que nos daría como resultado, bueno, ya aplicándolo sería menos 0.5, que sería menos I1, la intensidad 1, que sería menos 0.5 entre el número de vueltas, que sería 1 entre 3, que nos daría como resultado menos 1.5 amperes. Y aquí lo vemos ya en la calculadora, que es lo mismo que está aquí, menos 0.5 entre 1/3, que nos daría a menos 1.5 amperes, que pasaría por la intensidad 2. Ya tendríamos nuestra intensidad 1, tendríamos nuestra impedancia reflejada, nuestra intensidad 1 y nuestra intensidad 2. Bueno, ahora en ese circuito nada más aplicaríamos la comprobación en octave, que sería la impedancia reflejada, que sería 2 por la resistencia 2 que teníamos en el circuito, más entre 0.33 al cuadrado, que sería nuestro 1 entre 3 al cuadrado,
que nos daría los 18 ohms que hemos obtenido anteriormente, y la impedancia de entrada que sería ZR, que la ZR era 18 más 10, nos daría un total de 28 ohms. La intensidad 1 sería igual a los 14 volts que tuvimos en el voltaje, de la malla 1, que tenemos una fuente de 14 de 0 grados, así que meteríamos los 14 volts entre la impedancia de entrada, que sería 28, sería 14 entre 28, y esto nos daría 0.5 aproximadamente. La intensidad 2, que ya les había explicado, que es menos la intensidad 1, que era entre 0.3, que es el valor de 1 entre 3, que en decimales sería 0.33. La intensidad 2 nos daría un valor de menos 1.5 que ya hemos obtenido anteriormente. Y bueno, eso sería todo. Cualquier duda y aclaración que quieran, pues estamos a sus órdenes. Gracias.